Saludos. Con este video tenemos obviamente la última prueba estadística que les voy a presentar, que van a tener que calcular, como les había anunciado, se llama prueba T, otro tipo de prueba T, pareada. ¿Ok? Van a ver que realmente la prueba T pareada es como si fuera una prueba T de muestras independientes, ¿verdad? Muy similar, ¿no? Pero antes tengo que trabajar con la diferencia entre dos grupos que estoy pareando. ¿Verdad? Así que vamos a trabajar con eso. A la prueba T pareada también se le llama prueba T de medidas repetidas. Y para los efectos del curso voy a trabajarlo siempre como medidas repetidas, porque es más fácil para que ustedes lo entiendan. Y obviamente, como con todas las pruebas T, vamos a sacar el tamaño del efecto, que es una fórmula bastante parecida a la de la prueba, ¿no? Siempre se le elimina algo en la parte de abajo. Por favor, recuerden darle pausa, copien en su libreta, traten de hacer el ejercicio, etc. Eh, las pruebas se utilizan eh, cuando yo quiero realmente comparar dos muestras uniendo un, unos elementos, ¿verdad?, con sus similares, o cuando quiero comparar una muestra, la misma muestra, en dos condiciones diferentes. ¿Ok? Eh, Así que por eso es que se llama prueba de pareada, porque yo puedo coger dos grupos y en lugar de hacerlo como muestras independientes, puedo parear algunos, ¿verdad? Puedo parear sus elementos y así compararlos, ¿verdad? Eh, pero usualmente se usan para ver si hay cambios en en la muestra, ¿no? Por ejemplo, yo le doy una prueba de, qué sé yo, de peso, que es lo que vamos a hacer ahorita, antes de la dieta, y una prueba después para ver si hay diferencias significativamente, estadísticamente significativas, disculpen, eh, con esa dieta, ¿verdad? Hay un pre y hay un post, ¿verdad? Hay dos momentos distintos, pero lo que estoy comparando es a la misma persona antes y después, y a la misma otra persona antes y después. Lo vamos a ver. ¿Ok? Eh, en este caso, la prueba de pareada me permite saber tanto la dirección como la magnitud de la diferencia, es decir, si hay mucha diferencia o si no hay ninguna diferencia, y si esa diferencia es positiva o negativa. Por ejemplo, con la dieta que acabo de decir, que puedo saber si una dieta te hizo ganar peso o perder peso. ¿Ok? Y como dije, el uso más común de esta prueba es para diseños con dos condiciones, experimental y control, antes y después, para comparar esos grupos. En términos generales, esta prueba, perdón, como les dije, lo que hace es hacer como una prueba de una sola muestra, lo único que utilizando los puntajes de la diferencia. ¿Ok? Y vamos a hacer todo el proceso que haríamos con una sola muestra, ¿verdad? Pero con esos puntajes de la diferencia entre antes y después. ¿Ok? En ese sentido, van a ver que en la fórmula no existe la media poblacional, no está mu, porque partimos de la idea de que si los grupos son iguales, mu es cero. ¿Ok? Así que la prueba, lo que hace es que no ponemos porque mu se supone que es cero, no, esa media poblacional se supone que es cero. No se preocupen por eso. ¿Ok? Eh, Aquí lo único que quiero que vean es lo siguiente, les voy a enseñar la fórmula. ¿Ok? Primero, fíjense que la prueba T que ustedes hacen es esta. ¿Ok? Esa fue la que ustedes primero aprendieron a hacer. Fíjense que aquí está la S. ¿Ok? Ahora, eso se puede escribir también de esta manera. ¿Ok? Es lo mismo. La parte de abajo es lo mismo. ¿Ok? La prueba T pareada es exactamente la misma fórmula. Exactamente la misma fórmula, lo único que usando las diferencias. ¿Ok? Para eso es más fácil usar la fórmula de abajo, van a ver por qué ahorita,
usar la fórmula de abajo, que es esta. Esta. ¿Ok? En ese sentido, lo que vamos a necesitar es de barra, que va a ser más o menos lo mismo que x barra. Esto se va a convertir en 0, van a ver la fórmula ahora. Y lo más complicado va a ser SS, porque n ustedes lo saben hacer. ¿Ok? N ustedes lo ponen, SS de la diferencia. ¿Ok? Acuérdense que para sacar SS, esta es la fórmula. Pues SS de las diferencias va a ser lo mismo, pero en lugar de x, vamos a usar las diferencias. ¿Ok? Yo sé que ahora mismo probablemente no estén entendiendo nada, pero les aseguro que lo van a entender ahora. Esta es la fórmula que realmente esto se cancela, esto se supone que sea 0. Así que esta es la fórmula que ustedes van a copiar en su libreta. Esta es la fórmula de la prueba de pareada. ¿Ok? Fíjense que una D con la barra y LSS, pero con una D. Recuérdense que ese es como decir el apellido. ¿Ok? Así que copien esa fórmula, denle pausa, hagan lo que tengan que hacer. ¿Ok? Hagan bien la raíz cuadrada, los paréntesis, todo. Vamos a hacer un ejercicio para que vean cómo es que se ve. Dice, un neurocientífico cree que el hipotálamo está involucrado en la conducta alimentaria. Si es así, entonces la estimulación eléctrica de esa área podría afectar la cantidad de alimento ingerido. Para comprobarlo, implanta electrodos en 10 ratas. Claro, si hay un ratito en el cerebro, le ponen un electrodo que le dé corriente. Cada uno tiene 2 electrodos, uno en el hipotálamo lateral y otro en el área, en un área del cerebro neutral. ¿Okay? Tenemos dos condiciones distintas. Después de recuperarse de la cirugía, cada uno recibe 30 minutos de estimulación en cada área del cerebro y después se mide la cantidad de alimento ingerido durante la estimulación. Para ver sus resultados, voy a utilizar un alfa de 0.05 o 2 colas. ¿Okay? Si se fijan, tenemos la misma ratita. Esto se parece mucho al que habíamos hecho de la marihuana y el apetito, ¿no? Del libro de Pagano. Eh, Tenemos dos condiciones, pero es la misma ratita, así que yo quiero comparar a la rata 1 cuando le dan en el hipotálamo y la rata 1 cuando no le dan en el hipotálamo. La rata 2 cuando le dan el corriente al hipotálamo y la rata 2 cuando no. ¿Okay? Por eso es que va a ser pareada. La hipótesis, y van a verlo ya mismo cuando vean los datos. ¿Okay? La hipótesis alternativa, pues la estimulación eléctrica del hipotálamo afecta la cantidad de alimento ingerido. Recuérdense que es de 2 colas. Eso significa que no podemos decidir si van a comer más o van a comer menos, simplemente es que va a haber diferencia. Y la hipótesis nula, pues como siempre, que no va a tener efecto. La estimulación eléctrica del hipotálamo no tiene efecto en la cantidad de alimento ingerido, es decir, no va a haber diferencia entre una área u otra. Si fuera pre y post, pues no va a haber diferencia entre antes y después. La nula siempre dice que no hay diferencia. ¿Ok? Ahora, miren los datos. Aquí van a entender qué es lo que estamos haciendo. ¿Ok? Tenía 10 ratas. ¿Ok? Como tengo 10 ratas, mi muestra que yo estoy utilizando son 10 ratas. Por eso es que mi n es 10. ¿Ok? N va a ser la cantidad de sujetos o el tamaño de mi muestra. Los voy a contar, no a sumar. ¿Ok? Así que ya tengo N. N es 10. ¿Ok? Ahora, fíjense que yo voy a poner la información de la rata 1, ¿verdad? Que esta que está aquí. Y yo lo que quiero es comparar qué pasó en una condición y qué pasó en la otra condición, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando le dan corriente en el hipotálamo y qué pasa cuando le dan corriente en otra zona? ¿Ok? Así que tengo dos valores para cada uno de mis sujetos, de mis ratas en este caso. ¿Ok? D no es otra cosa que diferencia. ¿Y diferencia qué es? Pues bien sencillo, una resta. Va a ser 10 menos 6 es igual, y ese es el valor de D ahí, de la diferencia. Y lo mismo vamos a hacer con todos los datos. En ese sentido, ahorita lo van a ver, vamos a hacer una tablita
donde van a estar nuestros datos y yo lo que voy a hacer es que voy a restar 18 menos 8 me da 10. ¿Ok? ¿Ven? Y así voy sacando todo. 16 menos 11 me da 5. 22 menos 14 me da 8. Entonces, diferencia. A veces las restas se le llaman diferencias, ¿no? 14 menos 10 me da 4. 25 menos 20 me da 5. Estoy haciéndolos todos a propósito. ¿Ok? Sigan viendo. 17 menos 10 es 7. 22 menos 18 es 4. Y miren lo que pasa aquí. 12 menos 14 me da negativo. ¿Sí? A diferencia de todos los ejercicios que hemos hecho, aquí D, es decir, los valores de la diferencia, me puede dar negativo porque estoy restando. ¿Ok? ¿Y qué significa eso? Que tengo que estar bien pendiente a los signos, porque aquí yo lo que voy a buscar es esto que está aquí abajo, este 53, no es otra cosa que la sumatoria. En este caso no le llamamos X porque no es X, ¿verdad? Es sumatoria de D. ¿Ok? Pero cuando yo voy a sumar, este 2 es negativo, así que yo lo estoy restando. Si yo lo sumo, en lugar de 53 me va a dar 55. Tengo que ponerlo negativo. En mi calculadora yo haría 4 más 10 más 5 más 8 más 4 más 5 más 7 más 4 menos 2 más 8. Y eso me da 53. ¿Ok? Si se fijan, estamos haciendo la misma tablita que hacíamos con X. ¿Ok? Pero en lugar de X le estamos llamando D. ¿Ok? Entonces, ahorita vieron que tenemos que buscar SS. Y si se recuerdan con los puntajes brutos, tenemos que buscar X al cuadrado. ¿Verdad que sí? Pues aquí va a ser lo mismo, lo único que en lugar de X le estamos llamando D. ¿Ok? Y voy a hacer lo mismo que estaba haciendo antes. 4 por 4 es 16, es decir, 4 al cuadrado es 16. 10 por 10 es 100, es decir, 10 al cuadrado es 100. 5 por 5 es 25. 8 por 8 es 64. Es decir, estoy poniendo mis valores, en este caso toca el 4, ¿verdad? Al cuadrado. ¿Ok? Y ese es mi resultado. Y ahora 5 al cuadrado que es 25, 7 al cuadrado que es 49, 4 al cuadrado que es 16, negativo 2 al cuadrado me va a dar positivo. Este número de acá, del d cuadrado, ¿verdad? Siempre va a dar positivo. Y 8 por 8 es 64. Este 379 que está aquí es sumatoria. En lugar de x escribimos d, de la d al cuadrado. ¿Ok? Eso ahorita lo vamos a usar para buscar la suma de los cuadrados. ¿Ok? Pero fíjense que lo que entonces yo tengo que hacer, ahorita les voy a dar otro ejemplo, es una tablita donde tengo mis valores, tengo los sujetos, tengo los valores de una condición, los valores de otra condición o del pre y del post. Y entonces tengo las D, es decir, las diferencias cuando los resto, y esas diferencias al cuadrado. ¿Ok? Tengo 5 columnas para mi tablita. Ahorita la van a ver. Lo otro que tengo aquí es esto que está aquí, ¿verdad? Que se llama D barra. D barra es lo mismo que X barra. Lo único que usando las diferencias. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que la fórmula, si miran lo que está escrito ahí abajo, es exactamente lo mismo que ustedes saben hacer. Los sumo todos y los divido entre n. ¿Ok? Si se fijan, eso fue lo que él hizo. Disculpen que está virado. Los sumé todos, me dio 53, que está aquí, y lo divido entre n, que es 10. ¿Ok? 53 entre 10 me dio 5.3, que es lo mismo. Si esto fuera x en lugar de d,
Pues eso sería X barra, es decir, el promedio. ¿Ok? Así que se ve diferente, pero es lo mismo que ustedes venían haciendo. Lo único diferente es restar aquí para encontrar cada una de las diferencias. Recuérdense que lo voy a hacer con cada una. Ahora, para mi fórmula, necesito tres cosas. Necesito n, que ya lo tengo, sé que es 10. Necesito d barra, que ya lo saqué en el slide anterior. Y lo otro que necesito es la suma de los cuadrados, que es la suma de cuadrados de la diferencia, es decir, de esas columnitas que ya había escrito. ¿Ok? Así que voy a usar esas columnas que hice arriba, ¿no? Que me dieron 53 y 379, ¿verdad? Este 53 es sumatoria, disculpen, de x. Y este 379 es sumatoria de x al cuadrado. ¿Ok? Así que lo que voy a hacer es la misma fórmula que yo sé de SS, lo único que donde antes había una x cuadrado y aquí sumatoria de x, ahora va a haber una d. ¿Ok? Es lo mismo que ustedes venían haciendo. Y simplemente sustituyo. Fíjense que como hacíamos antes, el grande viene aquí al frente, el chiquito va dentro del nido, aquí. ¿Ok? 53 por 53 me da un número, después lo divido entre 10. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Y a 379 le resto ese número y me da 98.1. Ahorita vamos con este proceso. Ahora lo que quiero que vean es que es lo mismo. ¿Ok? No quiero perder tiempo. ¿Ok? Así que SS de las diferencias, que es el que estoy usando en este ejercicio, es 98.1. ¿Ok? Ahora fíjense que ya tengo todo lo que necesito. Tengo la media de las diferencias, la suma de cuadrado de las diferencias y n. Así que puedo hacer la prueba T. ¿Ok? Esto es como en los ejercicios que les había dado, como en el último del repaso, que había que hacerlo todo, ¿no? Pues es eso mismo. Ahora puedo hacer la prueba. Recuérdense que esto se convierte en 0, así que simplemente sustituyo. La media va aquí, ¿ok? Por eso está hecha aquí. Esto se convierte en 0, por eso está el 0 ahí. SS va aquí arriba, ¿ok? Por eso es que está aquí. N, ¿verdad? Es 10. Lo voy a poner afuera y adentro restándole 1, ¿ok? Obviamente ellos brincan el paso aquí, pero 10 menos 1 claramente es 9 y n es 10, así que se escribe aquí. No voy a hacer todo el proceso aquí, lo vamos a ver con calma en el ejemplo que les voy dando, pero ustedes deben ya saber hacer esto. La orden de operaciones, usted va a multiplicar primero para abajo, 10 por 9 es 90, después va a dividir 98.1 entre 90, eso le da 1.09, va a buscar la raíz cuadrada de 1.09 que debe dar 1.003 o algo así, y después va a dividir ese resultado, digo 5.3 entre ese resultado para un gran total de 5.8. Ese es el valor de T obtenido. ¿Ok? Usted lo va a hacer paso a paso. Por ahora lo que me interesa es que usted pueda ver que simplemente sustituyo y sigo orden de operaciones. No es nada que ustedes no hayan hecho antes, ¿verdad? O cosas muy, muy similares a esto. Así que sustituyan y siga orden de operaciones. Imagínense, déjame borrar aquí. Imagínense que esto está dentro de un paréntesis. Así que lo va a hacer, ¿verdad? Y como lo escribe su calculadora, la raíz cuadrada, ¿verdad? Todo lo que está dentro de la raíz cuadrada también. ¿Ok? Y así. ¿Ok? Así que usted va a hacer primero esta multiplicación, después esta división, después la raíz cuadrada y después la división. ¿Ok? En estos ejercicios siempre lo hacemos todo de abajo hacia arriba, porque arriba no hay mucho que hacer. ¿Ok? Vamos, ok, vamos a hacer.
Ahora, ya sé que mi T obtenida fue 5 punto algo, ¿no? Para tomar la decisión, el proceso es exactamente el mismo, ¿verdad? Tengo que buscar el T crítico. La pregunta que ustedes me deben hacer es, profesor, para este ejercicio, ¿cómo se buscan los grados de libertad? Porque la prueba T siempre se busca de la misma manera el crítico y ustedes lo saben hacer con su tablita. Lo único que cambia es los grados de libertad, pues si se recuerdan, en la otra es N1 más N2 menos 2, así que cambia. ¿Ok? En este caso no, en este caso les dije que es como si fuera una prueba T de una sola muestra, así que los grados de libertad simplemente son N menos 1. ¿Ok? Usted va a contar la cantidad de sujetos y eso va a ser N menos 1, el tamaño de su muestra menos 1. ¿Ok? Así que vamos a buscar en nuestra tablita, .052 colas, n es 10, así que los grados de libertad son 10 menos 1, que es 9. Usted lo busca en su tablita y se supone que .05, 2 colas, 9 grados de libertad, le dé 2.262. ¿Ok? Obviamente, para tomar la decisión de si rechazamos o no, hacemos lo mismo. El obtenido lo comparamos con el crítico. Si el obtenido es mayor, rechazamos la hipótesis nula. ¿Ok? Y, y si rechazamos la nula, suponemos que hay efecto. ¿Ok? Así que como el T obtenido de 5.8 es mayor que el T crítico de 2.62, se rechaza la hipótesis nula y concluimos que la estimulación eléctrica del hipotálamo lateral afecta la conducta alimentaria. ¿Ok? Que era la pregunta, ¿no? En cuanto al tamaño del efecto, la fórmula, en términos generales, la fórmula es esta. ¿Ok? Esa S no es SS, esa S es desviación estándar. ¿Ok? Pero como nosotros sabemos que la fórmula de la desviación, como nosotros sabemos que la fórmula de la desviación estándar es esta, ¿verdad? Igual tendríamos que hacerlo. Pues usted, por favor, se va a olvidar de esta fórmula, se va a olvidar de esta fórmula y se va a quedar con esta hermosa fórmula que está acá abajo. Esta fórmula que está acá abajo es exactamente la misma, pero sin la n que viene aquí adelante. ¿Ok? Y se le añade el símbolo de valor absoluto, como todas las otras eh, eh, de Cohen, ¿no? Porque siempre queremos que sea positivo. Así que estas dos rayitas que están alrededor de la medida de las diferencias, de las de barra, simplemente lo que significa es que siempre va, eso de arriba siempre lo vas a escribir positivo. Que el tamaño del efecto nunca va a ser negativo. ¿Ok? En nuestro caso, ¿verdad? Tengo exactamente la misma información. Fíjense que tengo que usar las mismas cosas que usaba para la prueba T que acabo de hacer, pero la fórmula es más sencilla. ¿Ok? La parte de abajo me da 3.30, ¿verdad? Porque ¿verdad? Esto me da 9. 9 entre, digo, 98.1 entre 9 me da 10 puntos, lo que me dio ahorita más o menos. Y eso después saco la raíz cuadrada y me da 3.30. Y al dividir 5.3 entre 3.30 me da 1.61, lo que significa que mi efecto es gigantesco. Recuérdense que para que sea grande tiene que ser más de 0.80. ¿Okay? 1.61 obviamente es un efecto grande. Este es el punto. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo para que lo hagan conmigo con todos los pasos y toda la calma del mundo. ¿Okay? Dice, un nutricionista quiere saber si una dieta tiene efectos de adelgazamiento para sus pacientes. Para ello, toma una muestra al azar, los pesa justo antes de comenzar la dieta, es decir, hace una medida pre y un mes después, una medida post. Estos son sus resultados, evalúa usando una alfa de 0.05, una cola. ¿Ok? Así que tenemos que encontrar los valores de para entonces buscar las tres cosas que necesitamos. Estos son los datos bien importantes. Fíjense que yo voy a estar pendiente a
que el sujeto 1 maché con el sujeto 1, ¿no? Por ejemplo, si este es Eduardo, va a ser lo que pesó Eduardo antes de la dieta y lo que pesó Eduardo después de la dieta. ¿Ok? Y lo mismo con Juan, y lo mismo con María. Por eso es que es variada, porque estoy asegurándome que es con lo mismo. ¿Ok? ¿Cómo se hace? Vamos a verlo. Miren aquí, esta es la tablita que ustedes van a tener que hacer siempre. ¿Ok? Voy a poner aquí los sujetos. ¿Ok? Y al contarlos, no sumarlos, al contarlos voy a ver cuántos tengo, es decir, cuál es el tamaño de mi muestra. El tamaño de mi muestra es 8. Claramente n es 8. ¿Ok? Ahora lo que me voy a enfocar en buscar es la D, porque los valores que yo voy a usar para mi prueba son esas D. Cuando yo saco D, me olvido de todo el resto de la tabla, del pre y del post y de los sujetos y todas las cosas. Así que le voy a hacer 20 menos 10, perdón, 220 menos 210, 10. 200 menos 97, 3. 95 menos, digo, 190 menos 195, negativo 5. 250 menos 225, 25. ¿Ok? 188 menos 80, 8. 215 menos 214, 1. 204 menos 192, 12. Y 200 menos 196, 4. ¿Ok? Ahora, yo me puedo olvidar de todo esto. Ya esto no me interesa para nada. ¿Ok? Porque ahora yo voy a trabajar como antes trabajaba con la X. Pues eso es lo mismo, pero ahora le llamo D porque son las diferencias, no son los valores de la variable. ¿Ok? Así que lo primero que voy a hacer es buscar la sumatoria de todas esas X, de todas esas D, perdón. ¿Ok? Recuerden que si es negativo, van a tener que restar. ¿Ok? Así que cuando lo sumen, 10 más 3 menos 5 más 25 más 8 más 1 más 12 más 4, ¿ok? Tienen que restar eso, si no, no les va a dar, ¿ok? Y esto es lo que vamos a usar para buscar el promedio, para buscar en la media, ¿no? De barra. Pero también vamos a hacer, si se recuerdan la tablita, ustedes hacían para buscar SS x y x al cuadrado. ¿Se recuerdan de eso? Pues van a hacer lo mismo. Aquí va a ser d y d al cuadrado. 10 por 10 es 100. D y d al cuadrado. 3 por 3 es 9. D y d al cuadrado. 5 por 5 es 25. Recuérdense que los cuadrados siempre salen positivos. ¿Ok? 25 por 25, 6, 25. 8 por 8, 64. ¿Ok? 1 por 1 se queda 1. 12 por 12, 144. Y 4 por 4, 16. Y los vamos a sumar. ¿Ok? Lo mismo, como si fuera la X. ¿Ok? Esa es la tablita que usted necesita y que usted va a utilizar. Van a ver. Así que fíjense que para mi fórmula yo necesito tres cosas. Necesito la n, que ya sé cuánto es. Necesito d barra o el promedio, que lo voy a buscar ahora. Y necesito el SS, que vamos a hacer ya mismo. ¿Ok? Porque esta es mi fórmula y mi fórmula tiene n, d y SS. No tiene más nada. ¿Ok? Así que como eso es lo único que tiene, eso es lo único que yo voy a buscar. Ahora, para buscar la D barra, que es lo mismo que X barra, voy a utilizar la suma de las diferencias y lo divido entre n. En este caso, la suma me dio 58 y n me dio 8, así que 58 entre 8 me da 7.25. Pues esto es el valor de D barra. Eso es lo que yo voy a escribir acá arriba ahorita. ¿Ok? Todavía me falta buscar SS, ¿ok? Y recuérdense que la fórmula de SS se va a escribir así, donde antes ustedes escribían una X, ahora van a escribir una D, ¿ok? Pero es la misma fórmula, no se asusten por ver una letra distinta, ustedes saben hacer.
¿Ok? Vamos a buscar SS. Ok, ahora, fíjense que la información que yo estoy utilizando es esta de acá abajo y esta de acá abajo. ¿Ok? Porque yo puedo borrar todo esto y me quedo con la tablita que ustedes conocen, que es la de mis valores y mis valores al cuadrado. En este caso son las diferencias y las diferencias al cuadrado. La fórmula entonces es la que está aquí arriba, ¿sí? Y voy a sustituir. Recuérdense que el más pequeño siempre va en la canastita dentro de los paréntesis. El más grande siempre va adelante. ¿Ok? Y n siempre va abajo. ¿Ok? 58 por 58 es lo primero que hago, orden de operaciones por los exponentes, ¿no? Me da 3364. Lo segundo que hago ahora es dividir 3364 entre 8, que me da 425. Y ahora lo que hago es restar 984 menos 420.5 para un gran total, disculpen, para un gran total de 563.5. ¿Ok? Así que esa va a ser mi SS. Le llamo SSD porque lo que usé fueron las diferencias. ¿Ok? Las diferencias son mis valores brutos. Ahora por fin tengo todo lo que necesito. En este caso es n, la media, ¿verdad?, de barra y la suma de los cuadrados. Así que voy a sustituir. ¿Ok? El 8 aquí abajo, en ambos lugares. La media, que es 725 arriba. Y el SS en el jamón del sándwich arriba. ¿Ok? Así que sustituyo. Y después de sustituir, nuevamente de abajo hacia arriba, orden de operaciones. Lo primero que voy a hacer es este paréntesis que está aquí, 8 menos 1, ¿verdad?, se convierte en 7. Lo próximo que voy a hacer es esta multiplicación. Recuerden que un número al lado de un paréntesis significa multiplicación. ¿Ok? 8 por 7 es 56. ¿Ok? Ahora, lo próximo que voy a hacer es dividir 563.5 entre 56, que me da 10.06. ¿Ok? Arriba no tengo que hacer nada. Ahora voy a buscar la raíz cuadrada de 10.06, que me da 3.17, ¿ok?, que está aquí. Y lo último entonces que voy a hacer es dividir 725 entre 3.17, que me da 2.287. Siempre voy a redondear aquí, miro el de al lado, como es mayor de 5, pues entonces este es mi resultado. Se cambia el 8 por el 9. ¿Ok? Así que mi T obtenida es 2.29. ¿Ok? Ahora, tengo que buscar la T crítica. Para buscar la T crítica, si se recuerdan, el ejercicio decía que era de una cola, 0.05, y los grados de libertad es n menos 1. En este caso, n era 8, menos 1 es 7. ¿Ok? Por eso es que está aquí el 7. Así que una cola, 0.05, 7 grados de libertad. Aquí está mi resultado, que es 1.895. Ese va a ser mi T crítico, igual que en rebate de una sola mano. ¿Ok? Así que ahora aquí tengo el resumen de la información, aquí está mi T crítico. ¿Ok? Si tienen preguntas de cómo son los grados de libertad, pues aquí lo tienen. ¿Ok? Los grados de libertad son N-1. Ahora, lo mismo de siempre, T obtenido lo comparo con el T crítico. En este caso, el obtenido es mayor, así que se rechaza la hipótesis nula y concluimos que la dieta
sí tuvo efecto de adelgazamiento. ¿Ok? Se rechaza la hipótesis nula, así que la hipótesis alterna es nuestra conclusión. ¿Ok? ¿Cómo se rechazó la hipótesis nula? Significa que hay efecto. Ahora buscamos el tamaño del efecto con la D de Cohen, que todos ustedes saben. En este caso, esta es la fórmula de la D de Cohen, que ya ustedes saben. La única diferencia es que no tiene la N aquí. Pero ya ustedes tienen la mayoría de esta información hecha, los cálculos incluso. ¿Sí? Así que vamos a ver. ¿Ok? Ya tengo toda la información, no tienen que buscar más nada. Cuando buscan la D de Cohen, al revés, tienen que repetir varias cosas. Sustituyo. Si se dan cuenta, es lo mismo, excepto que no tiene el 8 que ahorita había acá afuera. No se lo pongan, que está de más. ¿Ok? La D de Cohen no lleva eso. La otra diferencia es que si fuera negativo, como esto tiene valor absoluto, se convierte en positivo. ¿Ok? Ahora, 8 menos 1 es 7. ¿Ok? Ahora no tengo que multiplicar, multiplico ahorita, simplemente divido 563.5 entre 7, que me da 80.5. Busco la raíz de 80.5, que me da 8.97. Ahora divido 725 entre 8.97 y me da 0.808, que como siempre voy a redondear el segundo lugar, miro el de al lado, como es mayor de 5 se convierte en 1, así que es 0.81. ¿Ok? El efecto es grande porque sabemos que más de 0.80 el efecto es grande. Y esto es todo por ahora. Les voy a poner ejercicios y pendiente a Blackboard. Duda o pregunta, me escriben.